Hola, le habla el apóstol y profeta Edna Silva de la Iglesia Cristiana Bethesda. Hoy quiero venir con un tema muy especial, pero primero que todo vamos a alabar al Señor. Señor, en esta hora pedimos, Espíritu Santo, que nosotros podamos comprender en este momento que tenemos que hallarte en estos últimos tiempos, que siempre que nos levantemos, Señor, podamos venir a ti de una forma de buscar a quien nos quiere amar y encontrar, poder sentir la seguridad, la plena certeza de que tú eres el digno que merece ser alabado. Al que ama mi alma, Señor, dime dónde estás. Señor, queremos hallarte, Señor. Hoy quiero, Señor, que nosotros sepamos que sin ti no somos nada, Señor, porque tú eres el digno, tú eres el que debe amar mi alma, tú eres el que mi alma debe honrarte, Señor. Hoy pido, Señor, que esta adoración llegue a tu corazón, Señor, y sepas que tú eres mi amado, Señor, mi Jesús, Señor. Hoy pedimos, Señor, que esta alabanza suba como incienso agradable, aroma agradable a ti, Señor. Señor, que allí en el cuarto encontremos al que ama mi alma. Señor, que todos los días, Señor, podamos surgir espiritualmente en una madurez, Señor. Hoy pido, Señor, que esta alabanza llene todo tu trono del amor de nosotros, por todo lo que has hecho, Señor, porque tú eres el digno, tú eres el que digno de alabar mi alma, Señor. Dime dónde estás, Señor, para mí. Dime dónde estás, mi amado Señor. Sufrimos en nuestra vida cuando tú no estás. Hay un vacío, Señor, pero tú eres el digno, el que debe amar mi alma, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú sabes que nosotros te debemos de conocer, Señor, para guiarnos, Señor. Tú eres, Señor, mi amado. Tú eres el que deseamos alabarte y honrarte, Señor. En esta hora, Señor, Jesús, mi amado Jesús, ven sobre nosotros, en medio de nosotros y dentro de nosotros. Tú eres digno, tú eres el que debe amar mi alma. Señor, permítenos encontrarte cada mañana, en cada circunstancia, en cada momento, Señor, en cada segundo, dependencia total de ti, Señor. Que al encontrarte, Señor, podamos encontrar, Señor, el purificarnos, el limpiarnos, para prepararnos para cuando tú nos llames o vengas por nosotros, Señor. Hoy pido, Señor, que seas tú el digno de alabar mi alma. Digno eres, Señor. Dime dónde vas a estar, Señor, para que como esposa y amada tuya, Señor, podamos llegar a ti, Señor. Eres digno, eres el alfa y el omega, eres el principio de mis días y los finales de mis días. Y pido, Señor, que en esta hora tu espíritu esté conmigo, Señor. Ese espíritu, Señor, que me enseña a amarte, que me enseña a conocerte, que me prepara, Señor, que deja ver, Señor, y poder yo sentir tu amor, como también pido que lo sientan aquellos que están enfrente de cada pantalla del computador, Señor. Permite, Señor, verles que esa desesperanza que el diablo les ha puesto, Señor, esa congoja de espíritu, solo tú nos puedes sacar de ella, Señor. Solo tú con misericordia y con brazo fuerte nos puedes mostrar tu amor. Señor, tú eres digno de alabanza, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Señor mío Jesucristo, te pido, Señor, que seas tú en esta hora, mi Rey. Vamos a entrar en materia. Estamos viendo cómo el Señor pide limpieza, purificación, santidad y apartarnos.
Esas 4 cosas estamos aprendiendo en el día de hoy. Hoy ya hemos tomado lo de limpieza. Vamos a hablar sobre la purificación. Y es aquí donde yo quiero que tú entiendas qué es purificar. Cuando un agua es tratada, cuando un agua está sucia y comienzan a tratarla hasta llegar a purificarse y poderse tomar de esa agua, es así como el Señor desea purificarnos. El Salmo 24:3. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Salmo 24:4. Solo el de manos limpias escucha, corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. La pureza del corazón es aquello que el Señor habla, que es necesario volver a ser como niños. No es que entres al vientre de tu madre y vuelvas a nacer. Es un nacimiento espiritual. Es una pureza de estar con Dios y tener esa purificación de lo que habla el Señor, de hacer esa circuncisión en tu corazón y poder ser limpiado, purificado. Estamos hablando de lo purificado. Cuando tú ves un vaso de cristal con agua, ves esa claridad en que el agua se ve. Esa transparencia que te permite ver aquí hacia el otro lado qué es lo que hay. De la misma manera el Señor hace con tu corazón. Él quiere que ese corazón sea limpio, purificado, para que permitas ver a Dios lo que hay en tu corazón. Cuando un médico quiere ver un diagnóstico de una enfermedad, lo primero que hace es poner a la persona a que entre en un tiempo de dieta, de un ayuno voluntario, donde solamente puede tomar líquidos. Y allí en medio de esos líquidos se revela la situación que está pasando en la persona. Se revela el mal y el daño. Cuando tú decides purificarte, es ir a la presencia del Señor y comenzar a hablarle al Señor. Y en medio de esa adoración, de esa entrega en oración, comienzas a ser purificado para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es ahí donde se rompe ese velo, y ese velo permite que penetre el Espíritu Santo y dé a conocer al Señor la verdadera realidad y la verdadera situación tuya de tu corazón. Por eso es necesario, como dice el Señor, una vez cerrada la puerta, comiences a hablar con el Padre, allí en lo secreto, porque en el silencio, en ese silbo apacible, en donde tal vez no te salen palabras, pero sí un llanto, porque la atmósfera comienza a descender, esa atmósfera que estamos sintiendo a través de esta adoración, que la atmósfera está descendiendo al punto que tú sientes que no eres tú, que es el Espíritu Santo en ti, ese Espíritu que te está moviendo a entregarlo todo por el Padre, que te está permitiendo que Él pueda ahondar en tu corazón y dar lo mejor de ti hacia Él. Cuando desciende esa gloria divina, es que es el punto más alto de su gloria. Cuando allí está el silencio y cuando el Espíritu Santo se mueve en medio de esa purificación de tu corazón, me atrevo a decir que es algo indescriptible, pero que entiendes que es
el punto máximo de lo que tú vives con Dios. Cuando no hablas y hablas y hablas y hablas y hablas y le expresas tú a Dios, pero llega un momento en que callas. Y al callar, callas de amor por Él. Porque ya no quieres más ser tú, sino deseas que en ese momento Él penetre ese velo que hay en tu corazón. Y al penetrar ese velo en tu corazón es cuando comienzas a sentir la verdadera pureza de tu corazón. Es importante que entendamos esto. Vamos a leer 1 Timoteo 1:5. Debo hacerlo así, para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una buena fe sincera. Hay que declarar esto. Ahora me entiendes lo que te quiero expresar del velo que se rompe, porque dice que es necesario, que lo debes hacer así, para que el amor brote de tu corazón limpio, de una buena conciencia y una buena fe sincera. Cuando tú comienzas a permitirle a Él entrar en esa atmósfera de gloria, entrar a tu corazón, se rompe, se circuncida tu corazón en medio de esa adoración, esa atmósfera que limpiará tu corazón y brotará el amor tuyo hacia Él y el de Él hacia ti, y será un amor limpio, sincero, a cara descubierta de realmente qué sientes y qué tienes hacia Él. Eso que brota en 1 Timoteo 5:22, no te apresures a imponer las manos a nadie, no sea que tengamos o hagamos cómplices de pecados ajenos. Consérvate puro. Es importante. Cuando el Señor dice levantando manos santas, sin ira ni contiendas, es que tus manos están realmente ante Él puras, limpias. Porque cuando un ladrón entra a una casa y dice manos arriba, tú te sientes indefenso, ¿cierto? Subes tus manos en esa vulnerabilidad, en ese instante. Te sientes totalmente indefenso de defenderte. Y así debes ser delante de la presencia de Dios, con manos levantadas, indefenso de querer aparentar o mostrarte como no eres. En esa indefensión que tienes ante Dios, lo mejor es rendirte. Y cuando hablamos allí y decimos Señor, y el Señor dice, no impongas las manos a la ligera para no hacer cómplices del pecado de la persona, es que la persona debe venir y haber recibido y haber arrepentido de corazón. Porque tú no puedes tapar el pecado de nadie, dice Ezequiel, porque te haces cómplice de esa persona. Y cuando esa persona muera, Dios demandará la sangre de esa persona. Ezequiel 23 lo dice. Demandará la sangre de esa persona en la que tú encubriste el pecado. Lo mismo pasa cuando tú haces así la imposición de manos. Esta imposición de manos es una posesión de cobertura a la persona. Es una imposición de unción. Cuando la persona no está realmente arrepentida, es como tapar los pecados de esa persona. Esa imposición te puede acarrear consecuencias de levantarse en demonios contra ti. Situaciones en donde la persona
no se ha purificado realmente, no se ha querido conservar puro. Entonces mucha gente le gusta, oremos por aquel, por aquí, y para que crean que es producto la sanidad, liberación o lo que sea producto de que fue por él para vanagloriarse y no de Dios. Hacen esto, dirigen sus manos. Cuando el Señor es soberano, muy pocas veces he tenido que tocar a una persona. Lo hago por guía divina y por el Espíritu Santo instruyéndome en hacerlo. Pero de resto no lo hago con nadie. Porque aquí quien que se debe glorificar y honrar de lo que hace la persona es Él. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nadie más es soberano para poder hacer en esa persona lo que tiene que hacer. Entonces, sabes que esa persona va a estar limpio de su conciencia en una fe y limpio de su corazón, purificado para poderle imponer manos. Primera de Pedro 1:22. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, tiene un amor sincero por sus hermanos. Ámense. Ámense de todo corazón los unos a los otros. Dice que purifica cuando la persona es obediente a esta verdad. La verdad escrita en la palabra. Cuando la persona es obediente a la palabra, son purificados porque están siendo guiados por la verdad. No por lo que habla una persona, no por lo que dice esa persona. Está siendo purificado porque el Señor desea que esta verdad sea la única doctrina tuya, sin cambio ni mudanza. La plena obediencia de la palabra es la que debes de llevar en cualquier situación. Y ahí serás purificado, dice el Señor. Y aprenderás que cuando tú aprendes a ser purificado, entiendes el amor que debes de tener por el hermano. Hay una palabra que dice, el que conoce a Dios sabe amar, mas el que no conoce a Dios no tiene amor por su prójimo. Mi pregunta, tú dices conocer a Dios o sabes que lo conoces porque estás dando amor a los demás, porque eres sensible a la voz de Él cuando te pide que hagas algo por alguien o porque seas una persona humilde, sencilla, llena de amor y de misericordia. Ahí se puede ver realmente en esa persona reflejado Dios. Entonces, ese amor debe nacer un amor puro entre hermanos. Aquí está hablando. Ámense de todo corazón los unos a los otros. Y es importante que ese amor sea demostrado, un amor sincero, agradable ante los ojos de Dios. Un amor que tú sabes que le estás respondiendo al Padre en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación que te está viniendo. Allí, en ese amor puro y sincero, es que vas a poder también amar y sentir el amor del Padre. Me atrevo a decir que cuando tú no tienes este amor conocido y desbordado del Padre hacia ti en esos instantes de ir a tu cuarto, de buscar su presencia, si no te sientes amado por el Padre, es porque no ha habido pureza en tu corazón.
no te has purificado. Hay algo en tu corazón. Yo puedo decir que tengo unos momentos gloriosos de amor en donde callo de amor por Él. En mi vida supe que cuando a los 15 años tuve mi segundo encuentro con el Señor, supe que Él me amaba, porque todo mi contorno fue hostil en mi adolescencia y en mi infancia. Pero yo supe que Él me amaba y yo lo amaba, porque pude entender que nadie me puede dar un amor tan igual, tan parecido al del Padre, al de Jesús, al del Espíritu Santo. Me sentí amada en todo momento, ante toda circunstancia, y aunque no fuera digna de ese amor, supe que el Señor, aquí dentro de mi corazón, aquí muy adentro de mi corazón, decía: eres porque eres mi hija amada. Yo me atrevo a pensar que era porque ese instante yo me había purificado y había entendido que ese amor no es comparable ni del padre, ni de madre, ni de los hermanos, ni de tu pareja, ni de nada. Es un amor que sobrepasa todo pensamiento. Vamos a ver ahora en el libro que habla de la purificación. Vamos a hablar de la purificación. Hablamos de la pureza, ¿cierto? Esa pureza que debes de tener, de ser como un niño, ¿no? Dice que tienes que entrar como al reino de los cielos como un niño. Pero esa pureza se logra cuando te purificas. Y la purificación debe ser. Vámonos al libro de Números 31:20. Números 31:20. Vamos a ver qué habla el libro de Números 31:20. Para poderlo comprender, vamos a leerlo desde el 19. Purificación de combatientes y de prisioneros. Todos los que hayan matado a alguien o hayan tocado a un cadáver deberán quedarse fuera del campamento durante 7 días. Al tercer día y al séptimo se purificarán ustedes y sus prisioneros. También deberán purificar toda la ropa, todos los artículos de cuero, de pelo de cabra o de madera. El sacerdote Eleazar les dijo a los soldados que habían ido a la guerra: esto es lo que manda la ley que el Señor le entregó a Moisés: oro, plata, bronce, hierro, estaño y plomo, y todo lo que resista el fuego deberá ser pasado por el fuego para purificarse. Entiende. Quiero que pases esto a tu vida. Todo lo que no resista el fuego deberá pasar por las aguas de la purificación. Al séptimo día lavará ustedes sus vestidos y quedarán purificados. Entonces podrán reintegrarse al campamento. ¿Cuál es tu campamento? Tu campamento es tu casa, es tu cuerpo, es esa carpa celestial que debe estar bien con el Señor. Es ese lugar donde debes de estar siendo purificado.
Y sea claro que aquí el Señor está diciendo de aquellas personas que han tocado cadáveres. Un nazareno no podía tocar cadáveres, ni muertos, nada podía hacer con ellos. Porque es importante que el nazareno se conserve puro ante Dios. Uno de los pecados más terribles para el Señor, en donde la persona pierde su salvación, es matar a alguien. Porque ante los ojos de Dios, el único dueño de la vida de cada ser humano es Él. Él decide por la vida de esa persona. No eres tú quien decides acabar con la vida de una persona. Entonces, démonos cuenta que el Señor aquí está pidiendo que esa persona debe de ser purificada, lavada. Cuando tú lavas algo, desinfectas algo, queda limpio, purificado. Entonces nosotros, ante ciertas situaciones que han pasado en nuestra vida, tenemos que purificarnos, llegar a un grado de pureza. Porque hablábamos de la limpieza, pero ahora estamos hablando que no solo es limpiarse, sino purificarse, y yendo día por día, quitando eso que nos infecta, hasta alcanzar el grado de purificación. Y des en cuenta claramente que acá dice que ese campamento tenía que ser purificado. Miremos claramente. También deberán purificar toda la ropa, todo artículo de cuero. Cuando tú entras a un sitio donde están amortajando a una persona, lo pude en alguna ocasión poder pasar por un lugar donde estaban amortajando muertos. El olor es fétido, es horrible. El aspecto del lugar era terrorífico, en donde tú ves instrumentos para abrir el cuerpo llenos de sangre, sangre que se ve derramada, cubierta en las paredes de todo tipo de sangre de toda persona. Muchas de las veces en esa impureza esos demonios se mueven. Por eso es que dice el campamento, las ropas. O sea que el Señor no solo está pidiendo una purificación tuya, sino de tu entorno, de tu campamento, tu casa, del territorio en donde habitas y de tu ropa. Porque si aún a Josué le fue quitada las ropas viles, ponte a pensar nomás una persona, un mendigo, cuántas legiones tiene ese demonio que está dentro de él. Demonios de demonios que lo ponen vagabundo en las calles, que lo ponen oliendo a feo. Sus harapos demuestran la condición de ese hombre. Entonces, por eso es que pide que no solo el campamento, sino sus ropas sean lavadas y purificadas. Y dice claramente, habla de los sacerdotes, los soldados que habían ido a la guerra. Cuando tú vas a ir a la guerra,
a enfrentar a Satanás, tu corazón debe estar purificado, libre de pecado. Y si no, el diablo se carcajea de ti. Una persona intercesora debe mantener, una persona de alabanza debe de mantener su corazón purificado, puro ante Dios. Porque no puede ser una persona que está adorando y alabando al Señor y baja y sigue siendo ese viejo hombre o sigue estando en el deleite del mundo. Una alabanza en donde se siente la gloria de Dios es porque la persona, su corazón está purificado. Es ese vaso, como te mostré ahorita, limpio, ese vaso cristalino, transparente, que deja ver que es Él con Dios, que es Dios en Él. Habla de sacerdotes. Los sacerdotes es todo hombre de la casa, y todo soldado es aquel que se enfrenta a tantas batallas, y tus batallas no puedes irlas a enfrentar sin un corazón arrepentido, puro, limpio delante del Señor. Consciente que esa batalla que vas a enfrentar a veces se te ha levantado porque tú has permitido que el enemigo te pueda señalar y culpabilizar delante de Dios. Tú has dado ocasión y mérito a que el enemigo en los estrados judiciales del cielo te pueda acusar, y el Señor, que tiene toda la esperanza y la confianza en nosotros, como le dice el Salmo, que Él llora porque Él cree en Job. Dijo, ¿has visto? Dios fue el que le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Él nunca cree ni piensa que nosotros le vamos a defraudar. Él sabe que somos sus hijos, y solamente en su mente y en su corazón está el que Él quiere vernos a nosotros, que somos sus hijos parecidos a Él. Cuando tú ves que tu niño, otros dicen, ay, el niño, y de pronto piensas, es mi hijo, y así no lo vean bonito, para mí es bonito. Así pasa con el Señor. Tal vez tu niño es morenito, delgadito, bajito, y de pronto se impacta un mono, ojos azules, alto, fornido, y ese es un niño lindo. Pero sean tus hijos como sean, son tus hijos amados, son tuyos, te pertenecen, son amados tuyos y no son feos. Y sacas pecho de ellos delante de quien sea. Pueda que los otros vean todo lo feo de tus hijos, pero tú tienes esperanzas puestas en tus hijos. Tú clamas por tus hijos. Tú te arrodillas. Tú vas los kilómetros de kilómetros que sean por tus hijos. Así pasa con el Señor. El Señor tiene puesta toda su confianza en nosotros, y entonces Él lo que desea es que ese hijo responda a esa confianza. Y es necesario que cuando tú vayas a enfrentar algo, te arrodilles y entiendas esto delante del Señor. Que Él no ha fallado, el que ha fallado eres tú. El que le hemos fallado somos nosotros. Nosotros continuamente le fallamos. Él tiene toda la complacencia, tiene todo el anhelo, y cree que nos va a ver como Él lo dijo en su palabra, que seríamos a su imagen y semejanza. Seríamos hijos del Dios Altísimo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando enfrentas esas guerras, como dice acá,
Debes de estar purificado y limpio. Todo lo que no resiste al fuego deberá pasar por las aguas de la purificación. Entonces ahí Él te pasa por esos fuegos para ser purificado. La palabra de Dios dice, aunque pases por las aguas no te anegarán, y si por los, ¿qué? Y si por el fuego no te quemará. También lo dice, por el fuego no te quemará. Quiere decir que el Señor te sacará al otro lado, pero necesita purificarte como a oro refinado. Una vasija de vidrio hecha al fuego se deja fácilmente el sacar lo que es el arito para poderla coger y se va dejando moldear. Ahí es donde en medio del fuego tú te vas purificando, te vas limpiando. Y dice que si no pasas por el fuego, entonces está el agua también para purificarte. Y eso es lo que tienes que entender, que el Señor desea esas cosas en tu vida. Vámonos al libro de Lucas 2:22. Vamos a leerlo. Presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes que fuere concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo, devoto y guardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin haber visto a Cristo el Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con las costumbres establecidas por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Cuando tú te presentas ante Dios y presentas a tus hijos ante Dios, consagrándolos a Él, te purificas. Lo hacían antes en las leyes para purificar a las personas y para cumplir una ley del Señor escrita, para que todo varón primogénito fuera consagrado. Entonces la purificación que te hace ser consagrado. Por eso es que el diablo lucha en querer impedir el que tú te purifiques, porque desea que tú te pierdas y que no te consagres verdaderamente al Señor. Esa consagración debe ser continua al presentarte ante el Padre. Vuelvo y te digo, es entrar a los atrios del cielo. Cuando tú entras en oraciones, entrar a sus atrios, en donde te consagras a Él, en donde día a día estás demostrando que entre más edad, entre más roles en tu vida cumplas, te desempeñes, pero dependes de Él, te hace más consagrado a Él. Por eso es que el enemigo desea que tú no ores y te pone infinidad de excusas para no orar.
para que no te consagres y seas purificado en medio de esa consagración. José y María llevaron, y está hablando que no solo el niño, sino José y María se estaban purificando también. Necesito que entiendas esto. Tú eres el templo que te presenta ante el Padre. Según la palabra del soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Imagínense, este sacerdote fue movido por el Espíritu Santo a conocer a Jesús. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, es porque la persona ha logrado, o Dios ha visto su consagración. De ahí que yo me atrevo a decir que aquellos que hablan continuamente de pastores, evangelistas, ministros, maestros, apóstoles y profetas de Dios, y hablan mal de él, no hablan mal de esa persona, porque esa persona lo único que está haciendo es consagrarse al Señor. Están hablando mal del Espíritu Santo que está en él. Y hay una sola cosa que Dios no perdona, y es hablar mal, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tenemos que callar, dejar que esas cosas sean ante ese hombre, pastor, evangelista, misionero, apóstol y profeta, de él hacia Dios. Eso no es tu caso, ese no es tu cuenta. En la palabra de Filemón habla claramente de un hombre que muchas veces el Señor ha permitido ir y venir a él. Y llega un punto en que el Señor dice estas palabras: si Él te ha hecho algo, cárgalo de mi cuenta, pero vuélvelo a recibir. Si el Señor tiene ese pensamiento para con una persona, ¿tú por qué desechas a una persona de esa forma? Tu corazón no está purificado. Tienes que entender, lograr entender en esos instantes cómo debes de pensar y actuar conforme a lo que Jesús pudiera hacer en ese instante, y no actuar por tu voluntad, por tu carne o lo que tú crees que es. Es importante eso. Vámonos al libro de Juan 11:55. La conspiración para matar a Jesús. Vamos a ver por qué hay personas que se levantan contra otros. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que los hace o los motiva a levantarse contra otros, a hacer daño? Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión de consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas, o sea que eran conscientes de lo que Dios hacía, que era una señal milagrosa, pero no querían que el pueblo creyera así, de esa misma forma. Estaban haciéndolo para mentir ante el pueblo, que no creían en esas señales milagrosas, para que ellos tampoco las creyeran, y se reunieron.
Habían hombres que hacían el mandado y otros que lo ejecutaban, porque fueron a decirles a ellos. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado. E incluso con nuestra nación. O sea, les importaba que el lugar que ellos tenían. Sagrado no lo era, porque donde hay ese tipo de divisiones no está el Señor. Donde hay ese tipo de divisiones es causa de Satanás, como lo estamos viendo. Uno de ellos llamaron a Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto. ¿No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. O sea, estaba diciendo: es mejor que no mueran todos los judíos, que muera uno solo por los judíos. Entonces Jesús muriera, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para que congregarlos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos. Se retiró más bien a una región cercana al desierto y a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y mientras estaba en el templo comentaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá a la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. Si Jesús, siendo santo, ya no andaba entre multitudes, sino se fue al lugar a un pueblo llamado Efraín, se apartó de la multitud, solo andaba con sus discípulos. ¿Para qué? Para purificarse, para prepararse de lo que le iba a venir. Entonces mi pregunta: ¿por qué tú no estás haciendo esto? ¿Y no crees que Dios está haciendo uso de esta cuarentena y de este encierro para que tú te purifiques? Bueno, ¿y para qué? ¿Qué te va a venir? Porque a Jesús le vino el que lo iban a entregar y que iba a morir. ¿Qué puede estar queriendo venir a tu vida en donde tú no quieres encerrarte y purificarte? Todos los días es latente uno y otro problema encima de nosotros. Sales de uno, entras a otro. Viene otra situación económica, de salud, diferentes situaciones en donde necesitas estar entrando, aislándote. Y si te vas a unir, debe ser a esos discípulos que creen que el Señor Jesucristo provenía del Padre. Debes de ser rodeado con esas personas creyentes que también quieren purificarse para estar preparándose para el Señor, para prepararse de lo que viene. A veces, muchas de las ocasiones, comienzo a sentir en el espíritu algo. Y le digo: Padre, ¿qué es esta sensación? ¿Qué es esto de mi corazón? ¿Qué es? Y hasta que el Señor no me dice qué es,
y voy a su palabra y me muestra confabulación. Muchas de las veces me dice, no pienses que has de hablar, porque el Espíritu Santo te dirá qué debes de hablar en ese momento. Digo rápido, ya sé que me estás diciendo, Señor. Grupos que vienen a atacarlo a uno. Espíritus que influencian a esas personas como estos hombres para ir y llevar razones a otros fariseos para que lo ataquen a uno. Pero si yo no entrara en ese lugar secreto y le dijera, Señor, guárdame, guarda a mis hijos, guarda mi casa, guarda mi hogar, guárdame a aquellas personas que están conmigo en el mismo sentir del Espíritu, ayudándome en esta obra tuya. No podríamos resistir a lo que nos viene. Y puedo ver la victoria clara, que tal vez nos atacan con palabras, con acciones, ante la ley, ante lo que sea. Pero el Señor nos saca porque nos hemos arrodillado y purificado y hemos pedido que en esa purificación nos selle con su Espíritu como personas consagradas para que Él salga a nuestra defensa. Y es cuando nosotros vemos que lo que los demás esperaban ver pasar a los siervos de Dios, resultan ellos enredándose en su propia astucia y terminando cayendo en lo que nos tenían preparados. Purificación, necesario cuando vas a enfrentar algo. Esto es importante. Vámonos al libro de Hechos 21-26. Vamos a leer. Llegada de Pablo a Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Entiéndeme, Pablo iba a los gentiles, a los que no conocían de Dios, aquellos que nadie les quería predicar. Al oírlo alabaron a Dios y luego le dijeron a Pablo, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Le recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación. O sea, esté con ellos purificándose. Y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de no sacrificios a ídolos, de sangre de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Al día siguiente Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos y luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación
y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Entiéndeme, Pablo era un hombre que predicaba, que enseñaba la palabra de Dios y estaban levantando cosas contra él, diciendo que él no cumplía la ley. Y le piden que estos hombres que iban a hacer un voto de consagración, para el voto de consagración tenían que raer sus cabellos y consagrarse. Es como cuando se vestían de cilicio para interceder y se rasgaban las vestiduras y cenizas en su cuerpo de dolor. Cuando el libro de Isaías habla del ayuno, dice: clama a voz en cuello, para que hagan el verdadero ayuno que Dios pide, que se rasguen las vestiduras y que las personas se purifiquen. Lo mismo es el voto de consagración, de purificación, y aunque él era un hombre servidor de Dios, también tenía que purificarse con ellos. No es que esa persona crea que todos los días está bien con Dios, más cuando le sirves al Señor es cuando más te tienes que estar purificando, es cuando más tienes que estar entrando a consagrarte realmente bien, para que mengues tú y sea enaltecido el Señor. Porque cuando tú no haces eso, va a venir una actitud de soberbia, de orgullo, creyendo que todo es por tus méritos. Más vale que seas humilde, sencillo en tu espíritu. Porque por eso es que el Señor dice que los humillados serán enaltecidos y los enaltecidos serán humillados. Los postreros serán los primeros y los primeros son postreros. Entonces, ahí Pablo lo que hizo fue ser obedientes. Y cuando tú obedeces esto que el Señor ha puesto en la palabra, en la ley, tú te purificas también como Pablo. Pablo lo hizo y obedeció y fue purificado. ¿Cuántas cosas el Señor te ha querido poner a que tú hagas para purificarte? Y tal vez te ha sido tan difícil de hacerlas que obedeces a tu manera, como tú quieras, y no te das cuenta que estás perdiendo la consagración y la unidad con Cristo. El que el Señor pueda ver un corazón limpio, puro, consagrado ante Dios. Vámonos al libro de vámonos al libro de Daniel 5:7. Daniel 5:7. Vamos a ver algo en Daniel. Daniel era un hombre que adoraba a Dios en la mañana, en la tarde, en la noche. Abría sus ventanas y allí comenzaba a orar. Y en medio de esa oración, todo el mundo escuchaba que era un hombre que se desentendía del mundo y no le importaba lo que pensara el hombre de él, sino simplemente obedecía a buscar de Dios, así fuera en público. Y no para vanagloriarse, porque Dios dice en su palabra, dice claramente que deben de ser personas que no usen vanas repeticiones y no para publicar, para que muchos vean a ese hombre y digan: mire,
Dice, cuando vas a dar algo a tu hermano, que no se enteren los demás. No hagas sonar trompetas. Y no era por eso que lo hacía Daniel. Lo hacía era que con libertad adoraba al Señor. Vamos a Daniel 5:7 que dice así. Y vamos a lograr ver lo que Daniel a través de esto lograba hacer. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Mientras brindaba, Belsasar mandó que le trajesen las copas de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había tomado del templo de Jerusalén. Y así se hizo. Le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Ya borrachos se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En ese momento en la sala de palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con su dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palidecía de susto. Las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podría sostenerse. Mandó entonces que vinieran los hechiceros, astrólogos, adivinos y sabios babilónicos que él creía. Les dijo: al que lea lo que allí está escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino. Todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron describir la escritura que decía en la pared, lo que significaba. Esto hizo que el rey Belsasar se asustara y palideciera aún más. Los nobles, por su parte, se hallaban confundidos de lo que estaba pasando. Al oír al alboroto que había en el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó: que viva su majestad por siempre, y no se alarme ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre, escuchen bien, hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia, gran percepción, semejante a los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos, adivinos. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplio conocimiento e inteligencia y capacidad para interpretar que esos sueños expresan el misterio y resolverlo, problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa este escrito. Llama a Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar. Daniel fue llevado a la presencia del rey y éste le preguntó: ¿así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá? Me han contado que en ti reposa un espíritu de un Dios y que posee gran agudeza, inteligencia y sabiduría sorprendente. Los sabios hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decir lo que significa, pero no pudieron. Según me han dicho, tú puedes dar interpretación y resolver problemas difíciles. Escúcheme. Dar interpretación y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito,
Te vestiré de oro en tu cuello, te nombraré tercer gobernante del reino. Su majestad puede quedarse con sus regalos y dárselos a otros, le respondió Daniel. Yo voy a leer a su majestad lo que dice en la pared. O sea que no se quiso contaminar de esos dineros y de esas cosas malavidas que este rey había tenido, porque él había cogido las copas de su padre, y Nabucodonosor era un padre que había tomado del templo de Jerusalén esas copas de oro. Entonces, Daniel, ¿qué hace? Dice aquí: el Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de usted, grandeza, gloria y majestad y esplendor. Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. A quien él quería matar, lo mandaba matar. A quien quería perdonar, lo perdonaba. Si quería promover a alguien, lo promovía. Si quería humillarlo, lo humillaba. Pero cuando su corazón se volvió arrogante, orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Escuchen lo que hace. El que tú no vengas todos los días a la presencia de Dios y te purifiques. Se enalteció y le dio la mente de un animal. Vivió entre los asnos de salvajes, se alimentó con pasto como ganado. El rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta reconocer que él era el Dios Altísimo. Es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Sin embargo, a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Por el contrario, se ha opuesto a Dios del cielo, mandando traer del templo de quién, de Dios, las copas para que beban en ellas usted y sus nobles, sus esposas y sus concubinas, ofendiendo a Dios. Usted se le ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata y hierro, madera, piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se halla la vida y las acciones suyas, majestad. Por eso Dios ha enviado esa mano escribiendo lo que allí aparece. Menetekeparsin. Pues bien, esto es lo que significa estas palabras. Mene significa: Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel, su majestad ha puesto la balanza y no pesa lo que debería de pesar. Parsin, el reino de su majestad, se ha dividido y ha sido entregado en manos dispersas. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que le pusieran cadena de oro en el cuello y que le nombraran tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Para entonces Darío tenía 72 años. Se cumplió. Pero quiero que ahondes que él andaba en la presencia de Dios, glorificándolo, alabándolo, purificando su corazón. Y por eso es que veían estas virtudes en él. Por eso es que el Señor, a pesar de estar en un país en donde adoraban otros dioses, por encima de eso mandó a llamar a ese rey que adoraba a esos dioses para que enalteciera a uno de sus hijos. Y tenía tal sabiduría
que solo se logra a través de tu purificación y permitir que el Señor actúe en ti en esos momentos en que tú pases por circunstancias o que otros pasen, para que tú vayas y le hables con palabra de sabiduría. Mientras tanto, si tú no alcanzas el grado de pureza en tu corazón, no vas a tener esa sabiduría, esa inteligencia. Te voy a recordar que vieron en Daniel. Dice claramente: poseía, el Padre de su Majestad se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia, gran percepción semejante a los de los dioses, y que fue nombrado jefe. Vuelven y reiteran y dicen: los sabios, los hechiceros y todo, que tuvieron que hacer, ser puestos humillados abajo de Daniel. Dice claramente que contaba y reposaba el espíritu de los dioses, o sea que había un espíritu poderoso en él, y que poseía gran agudeza e inteligencia, una sabiduría sorprendente. Los sabios y los hechiceros tuvieron que presenciar lo que leía él. Y por eso es que yo te digo que la pureza del corazón te va a llevar a comprender lo de Dios, a llegar a ese grado de sabiduría divina, a llegar a ese grado de limpieza personal, en donde el Señor te va a poder enaltecer. Pero si tú no vienes y te lanzas así a esas situaciones, pues no vas a encontrar eso que encontró Daniel. Daniel oraba de mañana, tarde y noche, y lo hacía con total libertad. Cuando Dios ve esa libertad en ti y ese deseo de alabarle, de glorificarle, de que la gloria descienda en ti, pues se rompe el velo y tu corazón es circuncidado, y viene la luz de Cristo a iluminarte y a darte esa sabiduría y ponerte en estos estrados de victoria. Quiero que entiendas lo que hace la pureza de corazón. Como una persona siendo mala y no queriendo entrar a esos atrios con el Señor, va a poder ser purificada. No lo va a lograr, porque nunca entra en esa presencia a purificar su corazón. ¿Cómo Dios lo va a poner en un lugar de rango? Y mira a Nabucodonosor, el Señor le dio de todo, pero se ensoberbeció, y su inteligencia, su sabiduría fue peor que un animal. Imagínate eso, cómo terminó. Por creer que él era el todo por el todo. Mas yo digo, pastor, evangelista, misionero, maestro, lo que seas, discípulo, miembro de una iglesia, lo que sea, todos, aunque unos tienen una sabiduría e inteligencia puesta por el Señor para estar en ese cargo más que cualquier otro, porque la ha luchado y la ha batallado más que otros, por eso son los cargos de apóstol y profeta, y vienen los rangos de para abajo. El mayor es el apostolado y el profético, porque tenemos que pasar y lucharla por muchas cosas, y solo en la presencia de Dios es que nos acostumbramos a batallar esas circunstancias, y nuestros hijos la luchan, y las situaciones que nos vienen nos hacen que tenemos que entender que no podemos en nuestros medios, que llegamos a comprender tan claramente esto, que no nos tienen que hablar como los discípulos por parábolas, ni nos falta entendimiento. Antes, por el contrario, el Señor desciende, y a los primeros que nos da a entender las cosas son a los profetas, como lo dice el libro de Amós. Entonces, todos necesitamos de entrar ante esa presencia. Simplemente que a uno nos es dado a cargo muchas responsabilidades en la tierra,
porque el Señor nos vio en esta misma capacidad que Daniel para responderle. Y Daniel, más sin embargo, teniendo esto, no dejaba de venir a Dios, y eso debemos de hacer todos. No dejar de purificarnos todos los días, así tengas el llamado más alto, el más bajo, lo que sea. Pero nadie está exento de perderlo todo por no hacer lo correcto de purificar su corazón. Mi anhelo en esta hora es que tú te purifiques, que te consagres al Señor y entres en ese lugar donde se rompa el velo, te circuncides y puedas ser ese odre nuevo en donde estás dando el mejor vino para lo otro. Quiero que cierres allí tus ojos. Vamos a orar al Señor, a pedirle al Señor que en este instante se rompa ese velo que nos hace división entre Él y nosotros. Señor, hoy pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, hemos entendido la palabra de purificarnos, de la pureza que debe existir en nuestros corazones para llegar a tener ese discernimiento ante cada situación, esa sabiduría, inteligencia y conocimiento. Para que tú, a través de esa transparencia, puedas ver realmente lo que hay en nuestro corazón, de mi corazón a tu corazón. Para que sepamos, Señor, que en medio de ese entrar en lo secreto, tú rompes el velo, tú nos llenas de silicio, tú haces que se rompan las vestiduras, tú haces que esas vestiduras viles se vayan siendo purificadas hasta el punto de tener vestiduras espléndidas, en donde allí nos purificas, Señor, nos pasas por el fuego, pero sabemos que allí estás tú, frente a frente de nosotros, Señor, permitiendo el acceso directo en medio de ese lugar secreto que buscamos, ese acceso directo para darnos la victoria, para que desciendas a través de nosotros, Señor, dotándonos a través de tu Espíritu con sabiduría e inteligencia y enfrentando cada situación que se nos presenta conforme a lo que tú deseas, consagrados como hijos de Dios, callando la astucia, la habilidad y aquel que se cree sabio, para enredarlos en sus cosas y darnos la victoria a nosotros, para purificar nuestro corazón y poder estar delante de ti, Señor, que lo más importante, porque tuya es la venganza y tú darás el pago, pero lo más importante es poder entrar a tus atrios y saber sentir tu amor y poder descender también en otros con amor y poder triunfar, Señor. Triunfar no teniendo una fama, sino triunfar en que digas: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Que la historia que estás haciendo en la tierra sea demostrando que estás sellado, porque eres sellado en su frente como hijo del Dios Altísimo. Padre, si falta algo para purificarnos, enséñanos esos errores, enséñanos lo que hay allí oculto, Señor, pero no nos dejes, Señor, no nos dejes, Señor, que perdamos la carrera y dejar de militar como esos soldados, sacerdotes de tu casa, de nuestra casa, de una manera indigna, sino que, Señor, como soldados y ejército de Dios, purifiquemos nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Quiero pedirte que allí, si tú no has entregado la vida al Señor,
repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que he sido pecador. Estoy arrepentido. Quiero entrar en esos atrios, en ese lugar secreto, en donde tu gloria nos va a purificar, santificar, Señor. Limpiar, Señor, y apartarnos para ti, Señor. Quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador personal, porque sé que tu sangre me limpió de mis pecados. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal para que me escribas en el libro de la vida, Señor. No lo borres jamás. Creo en ti, creo que moriste por mí. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Y permíteme ser puro y purificarme día por día más, para que puedas usarme y tener aquello que Daniel pudo tener delante de ti, la victoria ante toda circunstancia, ante toda persona. En el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo me guíe. Amén y amén. Quiero que sepas que esta iglesia está preparando a su pueblo de esta manera, a través de estas prédicas, a través de estudios bíblicos, pero también el anhelo de nosotros es poder saber lo que hay en tu vida. ¿Qué es lo que te tiene ahí en ese lugar como tan pasivo, como solo, triste, en circunstancias difíciles? Y para eso está allí nuestros números de teléfono. También puedes entrar a Facebook, a nuestra página, y no solamente están mis prédicas, sino tratamos de llenar el muro de Facebook con mucha información del presente que viene, no para que sientas temor, sino para que tengas un temor santo de prepararte. Y allí te van a servir para edificarte. Espero que estés entrando y ayudes a correr la palabra de Dios, que es la que el Espíritu Santo pone en estos tiempos a nosotros, a mí, a mis hijos, a esta iglesia, para que corra y pueda ser llevada a otros que tú conoces que tienen necesidad. Te bendigo y anhelo que tu corazón pueda encontrar la bendición de entrar en ese lugar secreto y purificarte. Bendiciones.